acá estamos en Tlacotalpa. Vamos a salir a conocer y recorrer un poquito, Marian, la ciudad. La ciudad, ¿sí? Y estas hermosas casas y calles de Tlacotalpa. Venimos a comprar algo de comida. También hay supermercado. Acá un Supermercado Neto. Neto, aunque es chico, pero tiene de todo. ¿Qué vamos a comprar, Marian? Vamos a comprar un cacao, un yogurcito para los nenes. Y mañana es el cumple de Fausto, así que tenía ganas de conseguir dulce de leche para la torta. Me parece, Marian, que te voy a agarrar de sorpresa, porque ¿Qué vas a decir? hay otra iglesia. Otra iglesia. No era la única. No era la única y no sé el nombre de esa. Bueno, en México siempre hay varias iglesias en cada esquina, ¿no? Eso Como que hay es común. en los lugares céntricos, por ahí Hay muchas. hay varias iglesias. Esa iglesia Candelaria. Parece más vieja, ¿no? Una construcción. Mirá, los chicos están con el yogur y hablan. Ellos están con el yogur. Venimos del súper. La verdad que mucho más barato que en cualquier lado, ¿no? No, aparte de lo barato, la atención que tenía el supermercado. No, Vino pero a toda la presentarse, gente, nos toda la trajo gente acá increíble. todo, La verdad que todo. nos ha dejado con la boca abierta La verdad porque que sí. cómo reciben al turista es increíble. Qué amabilidad, pero entre ellos también. ¿Qué acaban de ver en el río? Bueno, mirá, vení acá. No, ahí contanos. Por acá pasó. Por acá pasó como un palo. Sí. Pensamos que era una persona. Por el río. Se fue, estábamos dudando. Fuimos a la otra calle, vimos que era un cocodrilo. Ahí estábamos viendo la cola. ¡Wow! ¿Nos Bueno, metemos, ya Mariana? vamos a meter al río. Yo no me meto. Ya, igual. Sí, Nos metemos igual. Sí. Dicen que acá no hay un cocodrilo, es el único. ¿Qué te contó Charito? Que cuando se junta el agua de mar acá, vienen los tiburones. Wow. Y vienen todos los peces. Claro, porque este río desemboca acá cerquita en el mar de Veracruz. Claro, el papalopa. Wow. Es un cocodrilo y tiburón. Y nos invitaron a comer, así que vamos a ir a comer a la casa de una gente que nos recibió cuando llegamos. ¿Qué estás haciendo, Valen? Estoy sacando para la comida. ¡Wow! Vamos a ver qué nos encontramos acá. ¡Wow! La Charito cocinando. El Charito es una genia. Oye, también hay que reciclar la comida, ¿eh? Ah, A mí sí. me gusta reciclar. ¿Qué estás haciendo, Bueno, Charito? A ver, aquí- contanos. Aquí freí un poquito de longaniza. Sí. Longaniza casera, ¿eh? ¡Wow! La hizo ella. Sí. ¡Ah, qué bárbaro! Lo hacen ustedes. Entonces, le digo a Mariana que no tiene químicos. ¿eh? Claro. Lo único conservador es la sal y el vinagre. Claro. Pero de ahí en fuera todo. Entonces aquí eso lo voy a utilizar para una entradita. Es o una botana, entradita. que le Ajá. decimos por acá botanas. Está Aquí en bien. México, pero Sí, también sí, es sí. entremés, entrada. Sí, y una todo. entrada, una picadita. Ah, Y al lado el arroz, ¿no? Que El siempre arroz. indispensable. el arroz aquí. ¿Y con chile? Sí. ¿Se hierve con chile para que tenga un gusto especial o por algún motivo? No, para que le dé
para que dé un gustito. Potencia el sabor, mira. Y este es el platillo estrella. Wow, a ver qué nos encontramos ahí dentro. Ese le decimos en mole verde. Esto se hace con acuyo. ¿Qué es el acuyo? El acuyo, lo conocen aquí en nuestro país como hoja santa, momo, tlanepa, en algunos estados de la República. Wow, cuántos nombres que tiene. Sí. Bueno, encontramos eso en varias regiones de México, Ajá. que la misma cosa le tienen diferentes nombres, ¿no? Diferentes nombres. Deben ser por la variedad de culturas prehispánicas que hay. Yo me imagino que sí. Cada una tenía su nombre. Bueno, vamos a degustar, Marian, después. Entonces, el mole verde bien casero. Bien casero. hay otro mole que se llama el mole verde de Teófila, de la señora que lo inventó hace 2 siglos o un siglo. Wow, Teófila se llamaba la mujer. La señora. Claro. Ese se hace con la misma hoja de acuyo, De acuyo. ajá, o hoja santa, y lleva cebolla, ajo y chile al gusto. Eso es todo. Y la manteca de cerdo. Nosotros, todavía nuestra costumbre en la cocina tradicional es utilizar la grasa del cerdo. Ujú, sí, se ve mucho. Le La potencia manteca de más cerdo le la- dicen la acá. manteca de cerdo. El Claro. aceite utilizamos, pero solamente el de olivo para los pescados y mariscos. Claro. Ya ves que eso le potencia mucho el sabor. A ver, yo voy a hacer una opinión respecto a la cocina. A ver, vos me decís si estoy equivocado o no. Pueden hacer varias personas la misma receta y estoy seguro que va mucho en la mano de la cocinera, ¿no? O el cocinero. Claro. Yo creo que la misma receta con los mismos ingredientes, hecho con uno, con otro, cambia un montón. Sí, te voy a decir porque, bueno, la creencia de los tlacotalpeños, de las abuelas tlacotalpeñas, Sí. que si tú desvenabas el Ajá. acuyo u hoja santa enojada, se te amargaba el guisado. Esa es una creencia muy antigua. Es ¿sí? como el amor que le das a la comida para que salga rica. Claro. Es como, por ejemplo, Sí. los tamales. En México tenemos una muchos tamales. gran variedad de tamales, ¿sí? Pero nuestras abuelas, ¿qué decían? Ya cuando se iban a cocer en la vaporera, Sí. ¿sí? Agarrábamos unas hojitas de maíz, o agarramos, yo lo hago como Sí, costumbre, sí. tradición, y le amarro las orejitas Ajá. de la De la, vaporera. sí. Claro. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? De que le pedimos a San Pascual Bailón, que es el patrón de las cocineras, ¿sí? El que los tamales no oigan el chisme o el argüende de las cocineras, porque si no, no se cuece. Le cierran las orejas. Exactamente. Mirá. Son creencias. Sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Esas son creencias. ¿sí? Bueno, vamos a ayudar a poner la mesa y entonces. también para ahora el jugo es de horchata que recién lo preparó. Wow, y todo No, con la natural. licuadora, o sea, el arroz, el agua, el almidón, todo lo licuó, después le agregó hielo y una leche condensada. Ah, leche Y leche condensada. evaporada. Y después agua, ¿no? ¿O no? Y el agua. Y el agua. Y de postre, que era Chaito, postre es el arroz con leche. Wow. Ahora yo te lo traigo. Bien completito esto es. No les hice sopa, le decía a Mariana, porque ahorita hace mucha calor. Mira. Y yo Sí, quiero está que bien. prueben. Yo quiero Wow, arroz con leche. Arroz con leche con canela. Porque tenemos que decir, Marian, que nosotros el arroz con leche nos encanta. Sí, sí, le dije. Somos unos apasionados del arroz con leche. sin querer, mira, yo quise hacer, por acá fíjate, es increíble, es algo muy Esa es la picadita. sí, ese va a ser una entremés, Con queso fresco. queso fresco, de aquí de los señores que me trajeron del otro lado del río. Es fresco porque el cuajo Ajá. es de la vaca, no utilizan gotas. Ah, Gotas claro. químicas y eso, Sí. son del cuajo de la vaca. Ahora vamos a comentar también que Charito cocina y tiene enseña cocina, y ahora nos mostró una cocina que la vamos a ir a filmar porque fuimos a de noche y no sabía mucho, así que vamos a ir de día y la vamos a filmar. Como nos vamos a quedar varios días acá, porque la verdad que este pueblo nos quedamos fascinados, así que vamos a ir a filmar la cocina y le vamos a ir a mostrar. Ah, perfecto. Ahí va. Bueno, vamos para acá. Oye, y también dale créditos a tus hijos porque me ayudaron. Escuchar, ayudar del Nos barco. ayudaron a lo de aquí del... Ah, ¿sí? Voy a poner- Y este es el exquisito plato de Charito. Es un plato muy veracruzano, muy de acá,
El pipián sí tiene como maní, ¿no? Como cacahuate. Sí, es como... Es sí, una... acuérdate que es la semilla. Ajá. Bueno, lo que trae la semilla de la calabaza. Ah, a mí me Es el corazoncito. encanta. Sí. Es riquísimo. No, una barbaridad. Bueno, vamos a probar antes que se enfríe. Están haciendo... Y así damos comienzo al cumpleaños de Fausto. Fausto, ¿cuántos años cumplís? Cumplo 12. 12 años ya, el tercer cumple, En ruta. ¿no? Y los 3 fueron en México, me parece. Sí. Ah, estamos de invitada con Renata y con Charita. Miren, al lado del río, ¿qué más podemos pedir? Renatita, vamos a cantar las mañanitas como le cantamos al... A ver. A ver, cántenle. Como en el centro comercial, Una mañanita que cantaba a los niños bonitos se las cantamos así. Despierta, Fausto despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Cantan. Muy bien. Chiquitibón, a la bim bom bam, a la tío, a la bau, a la bim bom bam. Fausto, Fausto, la la la. La abuela postiza. La abuela postila acá, A ver, en Tlacotalpa. la abuela postiza en Tlacotalpa, Veracruz. Muy bien. ¿Qué le regalaron, chicos? Muy bien. A cada uno para que no se ponga celoso Valentín. Claro, está bien. Bueno. Ya sopló las velitas, pidió su deseo, Fausto. Marian, ¿con qué nos encontramos acá? Con una placa que destaca que cuando hubo la inundación en el 2010, del 28 de septiembre al 8 de octubre, llegó hasta acá el agua. Wow. Charito nos contaba lo mismo, que perdió muchos recuerdos en esa gran inundación. Estamos como a una cuadra Del río. del río. Y si ustedes se imaginan, te da el cuello, así que debe tener más de 1 metro. No sé. Pero Bueno. bueno, acá están en pie todavía el pueblo este divino de Tlacotalpa. Salimos a pasear de noche. No, esto es increíble. Es re Podés lindo. pasear a cualquier hora, podés caminar tranquilo, las casas todas abiertas, sus ventanas, sus puertas, todo sí con los mosquiteros porque hay muchos mosquitos. Mucho, en este momento por nos el están río. comiendo. Sí. A las 6 de la tarde llegan y es increíble, atacan y Incluso atacan. yo me puse esta campera más por los mosquitos, pero bueno, no es Hace que calor. hace frío. Miren lo que trajo el amigo, mojarra para que comamos, ¿eh? Así que Nos bueno, trajo para darle las compartir. gracias. ¿Cómo es su nombre? Miguel. Miguel, mira, Miguel. qué grande Miguel. Todos los días Miguel viene a pescar y Sí, el otro día lo encontré, iba con su bote ahí, nos pusimos a hablar. qué bueno. Bueno, a disfrutar las mojarras y a comer. A disfrutar la mojarra. Vamos. Y si quieren más, mañana temprano hay bastante. ¿Ah, sí? Bueno, acá vamos a comer ¿Cómo estás? la mojarra y el camarón que nos regaló Miguel hoy a la mañana. Sí, estamos lavando, sacando tripas, miren lo que es esto. Mojarras. La vamos a hacer frita ahora. Sacamos ya la cocinita con nafta para hacerlas afuera. Sí, mostrarla ahí porque tenemos esa cocinita de nafta la tenemos para cuando freímos, por ejemplo, para no salpicar y que haya tanto olor en el coco. Tenemos una cocinita a gasolina, a nafta, que compramos en Colombia, en Cartagena, en Basurto, me acuerdo. Bueno, la usamos para estas cosas. Así que ahora los nenes no están porque se fueron a jugar con una nena que conocieron acá, a Renata. Se llaman como la prima de Paraná. Sí. Así que bueno, vino, lo buscó la madre y se van a jugar a una pileta, a una alberca, como le llaman acá, y a jugar a la Xbox, así que súper entusiasmado. Sí, Tenían que porque... estudiar hoy a la mañana y se pusieron... No, pero estudiaron. Sí, estudiaron, pero nos costó hacerlo estudiar hoy porque estaban ansiosos por ir a jugar con Renata. Claro, y hoy acá, lunes, es feriado por la Revolución Mexicana, Hoy es feriado, sí. por un la día Revolución. puente. Así que hermoso pueblo, re tranquilo. Yo entro y salgo a la casa como tenemos la computadora ahí, subí un video de YouTube y la verdad que estamos
súper contentos con este lugar. Todos Hermoso. los vecinos en realidad se ofrecieron. Tranquilos, súper sociables, todos te vienen, te ofrecen, te regalan cosas, la verdad es que más no podemos pedir. No nos queremos ir más. No nos queremos ir. Voy a mostrar la cocina. Esta es la cocinita nafta continental. Acá calentando un poquito el aceite. Y acá están esperando Las mojarras. las mojarras. Está con sal y pimienta. Acá está el coco, le mostramos un poquito donde estamos abajo de este hermoso árbol. Y atrás nuestro está el río. El río Papaloapan. Qué mejor, Marian, haciendo unos pescados al lado del río, ¿no? Las mojarras fritas. Mirá. Qué maravilla, ¿eh? Esto es lo lindo que te da el viaje, ¿no, Marian? La verdad que sí. Y así se van fritando las mojarras en el día de hoy al lado del río. Qué linda experiencia, chicos. Y ahí se va la visita de Ariel y su mujer. Buen camino, amigos. Y estamos en la casa de Charito. Vamos a hacer, estamos haciendo empanadas, ¿no, Marian? Empanadas caseras, masa, toda la producción acá en la casa de Charito. Un espectáculo. Miren lo que es esto. Charito hizo un montón, aprendió y mirá, acá está el relleno Muy bien. Relleno, y tenemos unas poquitas que vamos a hacer de de... choclo porque a de Beto choclo. le gustaban de choclo. Así que se las hice especialmente para él con un poquito de picor. Ay, mirá esto. Clericó, Clérico. Por- ¡Salud! porque hoy se festeja, ¿no? Sí. Se festeja el encuentro Así de es. mexicanos y argentinos. Miren lo que es esto. ¿Y cómo se llama esta ensalada? Mosaico de vegetales. Es exquisita, ya la probé. Y acá el clericó, un poquito de clericó nomás. Clericó de la tlacotalpeña. Ah, bien, tiene su nombre. Sí. Bueno, Charito, que es chef acá también, así que dándole algunos modos de cómo hacemos las empanadas. Empanadas, sí. Y acá está Y Carlos. picó la cebolla. Carlos picó la cebolla. Picó la cebolla, hasta lloré. Un premio. Hasta lloró, Carlos. No, pero eso es de amor, Carlos. Y salimos de donde está estacionado el coco hacia atrás. Ven, acá en Tlacotalpa, nunca me sale el nombre. Y vamos a ir a conocer una cocina que tiene ella porque da clases de cocina. Bueno, a todo lo Una que... cocina bien mexicana. Bien mexicana, ya la vamos a mostrar. Ahora vamos caminando para mostrarle eso. Vamos a ir a visitarla y que nos enseñe un poquito su cocina. Y aquí estamos en la cocina de Charito. La verdad que increíble. Hola, Charito, ¿cómo estás? Que nos ha recibido acá en este pueblo hermoso de Tlacotalpan. Desde ya, bueno, agradecerte y mostrar, miren lo que es esta cocina. Es una cocina típica mexicana y bueno, esta cocina Charito la está armando para hacer talleres de cocina, ya que ella es gastronómica, chef y le encanta la cocina, ¿no, Charito? Así es, así es. Y bueno, todavía está instalando todo, estos son fogones, como le dicen acá. Bueno, algo que nos puedas contar del proyecto, Charito, mientras haces magia con las manos. Bueno, este proyecto surgió por esa inquietud que tuve hacia la afición hacia la comida, a la cocina, ¿sí? Y más que nada mi abuelita fue la culpable de que a mí me gustara mucho la cocina. Que no conoce nuestra cocina tradicional tlacotalpeña y mexicana, pues aprendan, ¿no? Y por eso es que estoy dando talleres de la cocina tradicional, ¿sí? Aquí, como ven ustedes, hay una gran variedad de utensilios y mobiliarios que utilizamos nosotros aquí en la cocina. Bueno, dentro de la cocina tradicional nosotros todavía utilizamos los famosos metates. Estos
estos metates tienen la función como una licuadora, Claro. sí, pero antiguamente ¿Y qué diferencia hay con el molcajete, que es redondo? hay muchos tipos de metates que tienen que ser de piedra volcánica. Ah, perfecto. O sea Y que, estos se utilizan para moler semillas, ¿sí? así que el molcajete Sí, también así es se un metate, digamos. Pues este viene siendo como la licuadora. Ah, perfecto. Aquí en los molcajetes normalmente se muelen o trituran los jitomates, el chile, la cebolla. Ujú. Exacto. Y hay de diferentes Tamaño. tamaños. ¿Y es más para otras cosas, digamos? Sí, normalmente se utilizan y hay metates mucho más grandes donde se utilizan para moler todos los ingredientes que normalmente México se caracteriza por los moles. Claro. Y contanos para cuándo vas a tener más o menos este proyecto en marcha, como para que pueda venir la gente y tomar cursos A con partir vos. del 5 de diciembre. A partir del 5 de diciembre. Sí. Y estamos llevando un libro, María, ¿no? Para entregar acá en Tlacotalpan. Acá recorriendo el pueblo porque fuimos hasta el correo, pero no se encuentra más en ese lugar, así que nos indicaron para ir a otro, o sea que se cambió de lugar y vamos a entregarlo para Sinaloa. Vamos, El libro se va para allá. un libro más para Sinaloa. A ver, este pueblo es increíble. Miren lo que son estas arcadas, todo el pueblo así. Escenario de muchas películas, Marian. Hasta Norma Leandro actuó acá. Sí, Norma Leandro. Acá este es el corredor que nos indicaron, 2 cuadras. Así que en busca del correo mexicano. Buenas tardes. Acá dejan todo, hasta las llaves puestas de las motos, las bicicletas afuera. La verdad que una tranquilidad increíble, ¿no, Marian? Increíble, cada vez me asombro más de esta perla de Veracruz. Esta es la avenida principal. Esta es la avenida principal, sí. Son los carros que te llevan, Por el turismo. por el turismo. Mirá, ahí podemos comprar pan. Panadería La Panadería La Perla. Bueno, primero vamos al Correo de México. Acabamos de pasar una panadería, vimos leña afuera, pensábamos que vendían leña. Perla. No, es Pero una panadería. era una panadería. Todo con leña. En el horno a leña. Qué rico, a ver si la podemos filmar cuando regresemos. Sí. ¿Y qué pasó, Marian? Vamos. Está cerrado. No sé, dice de 8 a 10. Ah, no, de 12 a 4 p.m. O sea que tiene que estar abierto. Pero- Son las 11 de la mañana. Evidentemente está cerrado. Medio abandonado el Correo de México acá. ¿Cómo veamos el libro ahora? ¿Será que acá? Y Marian, Y ahí nos explicaba el hombre de acá del pueblo, de Tlacotalpan, que es un hombre muy anciano, que él hace todo, por eso es que en este momento no está. Sale a entregar caminando, dice, Claro, pobre. seguro que se fue a entregar y dice que toma mucho aire porque es muy anciano y bueno, y de a poquito va haciendo todo. Es raro, pero bueno. sí, rarísimo, ¿no? Bueno, no sé si esperarlo o qué hacemos. Y dijo el hombre, pueden esperarlo todo el día como pueden tener suerte. Vemos. Creo que tendríamos que irnos y volver Y creo que nos mandó a desayunar, así que por un Sí. tiempo no va a venir. a desayunar. Así que vámonos. Sí. Esto sí es comprar un tamalito jarocho, ¿ves? En Veracruz. Que acabo de comprar un tamalito. Vamos Allá a va el probarlo. hombre Y esperando. La verdad que es el primer tamalito que compramos acá en Veracruz. Así que vamos, son los originales. A ver Salsa qué verde. pinta, wow. Salsa verde y pollo. Marian, ya nos cansamos de esperar. Sí, Nos vamos. supuestamente el de los tamales lo iba a buscar para que venga, porque como es pueblo, todos se conocen. Y hay gente esperando que nos Todos contaban. esperando, sí, de todas sus historias, de pobre viejito decían que va y viene haciendo todo, que ellos la querían ayudar, pero él no podía porque no puede pagarle. Bueno, toda una historia muy grande
Mañana vamos a tratar de descubrirla, venir a las 8 y encontrarlo y dejar el libro y de paso conocer la historia del correo mexicano de Tlacotalpan. Marian, ¿y vamos a comprar pan? Vamos a comprar pan. El otro día cuando vine había mucho humo, así como el pasillo de humo de Oaxaca. Así que vamos a ver si ahora también está. Hay humo. Ajá. No hay humo. No. Buenas tardes. ¿Tienen pan? Lo saco. Sí, ahí está la charola. Pan hecho leña. Sí. Qué rico bolillo. Qué olor a humo. ¡Wow! El otro día cuando vine había mucho humo porque era temprano. Claro. Ahora ya salió. Ya la llegamos televisión. tarde. Aquí me conocen más que en mi casa. Sí. Más que en mi casa. Yo soy de Lerdo, un lugar aquí cerquita, media hora. Claro. Pero tengo 25 años de trabajar en la cuenca. He estado en 25 Tlacotal. años que trabajó acá en Aquí Correo. en Correos. Voy para 26 Toda la años. vida. Toda la vida, Y sí. ahora quedó solo. Sí, ahora estoy solo. Y bueno, hay que seguir dándole a la chamba, ¿no? Sí, no. No queda Y acá llegamos al Correo de México, Lo Marian. encontramos a Felipe. Lo encontramos a Felipe, acá estamos. Esperamos, bueno. Pero bueno, sabíamos que él tenía que entregar todas las cartas y todo porque él hace todo solo. Sí, porque nos contó que está solo, pobre, quedó solo y ya ni insumos le mandan acá en Tlacotalpan. Mira, Felipe, yo traje esta plasticola. Ah, mira. Ya Ahí tenemos, bien, ya ni pues. plasticola le mandan, pobre Felipe. No, te lo compro yo. Nos Todo vamos, lo compro yo. dice que todo compra, tiene que comprar lapicera, todo. Miren cómo está la moto. Hace 2 años que la moto se le rompió y quedó ahí. Ya ha gastado 2 bicicletas de él repartiendo cartas acá. Así que bueno, una ayuda acá para Felipe. Vamos a pedir al Correo de México, ¿no? Que nos dé una ayudita. Porque este pueblo sí que necesita el correo. Sí, y aparte es hermoso, la verdad que Patrimonio cultural de la humanidad, sí, se lo merece. se lo merece tener un buen correo. Y también Felipe que esté bien. No, seguro. Tiene que darle más de comer, Felipe, mire, está flaco. Sí, yo pesaba más de 100 kilos. ¿En serio? Más de 100 kilos Wow. pesaba yo, pero de 4 o 5 años para acá empecé a adelgazar. Sí. Creo que estoy enfermo, pero pues no queda de otra más que darle. Darle a la chamba. Hasta lo último. ¿Qué va a O hacer? sea que todo esto lo tiene que hacer caminando aparte. Sí, porque Sí, nos las estaba bicicletas diciendo, no mire, sirven. todas esas cartas tiene para entregar, Felipe. Y a pie, ¿eh? Lo hace todo caminando. Sí, me lo pones aquí de espina. ¿Y a dónde van esos libros, Marian? Este se va para el Estado de México, para Ariel. Y el otro este, Veracruz. para Veracruz. Ahora lo tenemos que llenar. ¿Acá cerca? Sí. Bueno. Bueno, gracias, Felipe. ¿Eh? Está vivo. ¿Por qué larga espuma? Porque dicen que según ya cuando se está echando la espuma se queda la pura concha, mentira. ¿Cómo? Que se vacían. Ah. ¿Y por qué ¿Eh? la espuma? Porque sí, porque ya como va a presentir que se va a morir. ¿En serio? Sí. Ahorita se la llevo una señora ahí. Déjala ahí. No, Al rato vamos a pescar. Si ¿verdad? no, te Sí. agarra esto, te corta el dedo. ¿En serio? Sí. Te corta el dedo. Es Sí. como una muela. Mira, ¿cómo se llama? Ahí va. Jaiba. Jaiba. ¿Es pariente del cangrejo? Sí, es pariente de cangrejo. Gracias, Miguel. Mirá las mojarras que nos trajo, Miguel. Oh, y son riquísimos. Así que le vamos a dar la fritanga de vuelta. Al rato si están ya tengo camarones ahí. Marian, qué hermoso lugar, ¿no? Estamos enamorados de este lugar. Y- Acá encontramos una placa que dice Centro Histórico de Tlacotalpan, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Fue en el año 1998. Qué bárbaro, ¿no? ¿Escuchá? Y es de noche y miren cómo se ve. Una iluminación. Y la tranquilidad.